Cuando mi esposo me entregó esa carta con las manos temblorosas, jamás imaginé que las próximas líneas destruirían 25 años de mi vida en menos de 5 minutos. Si esta historia te está impactando tanto como a mí al contarla, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan escuchar mi testimonio. Mi nombre es Elena, y hoy voy a contarte la historia más dolorosa y a la vez más liberadora de mi vida. Tengo 52 años, y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi familia. Creía que después de tanto tiempo juntos, después de tanto sacrificio, después de tanto amor incondicional, había construido algo sólido. Pero cuando miras hacia atrás desde donde estoy ahora, te das cuenta de que las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente elegí no verlas. Todo comenzó un martes por la mañana. Recuerdo perfectamente que era martes porque había preparado el desayuno favorito de mi esposo, como hacía cada martes desde hacía décadas. Huevos revueltos con tocino, café negro, jugo de naranja recién exprimido. Los mismos gestos de amor que repetía semana tras semana, creyendo que construían algo hermoso entre nosotros. Pero esa mañana, Roberto no tocó su desayuno. Se quedó de pie junto a la mesa de la cocina, con una expresión que nunca había visto en su rostro. Sostenía un sobre blanco entre sus manos, y las manos le temblaban de una manera que me asustó. «Elena», me dijo con una voz que sonaba extraña, como si fuera de otra persona. «Necesito que leas esto». Cuando tomé la carta, mis dedos también comenzaron a temblar. No sé por qué, pero algo en mi interior ya sabía que lo que estaba a punto de leer cambiaría todo. Era como si mi alma hubiera estado esperando este momento durante años, preparándose para una verdad que mi mente consciente se negaba a aceptar. La carta estaba escrita a mano, con la letra de Roberto. Comenzaba así: «Elena, después de 25 años de matrimonio, ha llegado el momento de que sepas quién soy realmente y por qué me casé contigo». Cada palabra que leía era como un puñal en mi corazón. Mi esposo confesaba que había investigado mi pasado antes de conocerme, que sabía perfectamente quién era mi familia, cuánto dinero tenía, cuáles eran mis propiedades, que nuestro encuentro casual en aquella librería había sido cuidadosamente planeado, que durante todos estos años, él y nuestros hijos habían estado esperando el momento perfecto para reclamar lo que consideraban suyo por derecho. Pero la línea que me partió el alma fue la última. «Nunca te amé, Elena. Te necesité. Y ahora que ya no te necesitamos, es hora de que te vayas». Cuando terminé de leer, levanté la vista hacia Roberto. Ya no estaba en la cocina. Había dejado la carta y se había ido, como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si acabara de entregarme la lista de la compra y no la confesión que destruía toda mi realidad. Me quedé allí, sentada en mi cocina, rodeada de los restos de un desayuno que nadie comería, sosteniendo una carta que demostraba que mi vida entera había sido una mentira. Y lo más terrible de todo era que, en el fondo de mi corazón, una parte de mí siempre lo había sabido. Pero antes de continuar con esta historia, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Porque para entender la magnitud de esta traición, necesitas conocer quién era yo antes de convertirme en la mujer que decidió esconder su verdadera identidad por amor. La verdad es que yo vengo de una familia muy adinerada. Mi padre construyó un imperio empresarial que me correspondía heredar. Pero a los 27 años, cansada de hombres que solo veían mi dinero y no mi corazón, tomé la decisión más estúpida de mi vida: fingir ser alguien que no era. Cambié mi apellido, oculté mi fortuna, me mudé a otra ciudad y comencé una vida sencilla como secretaria. Pensé que así encontraría a alguien que me amara por quien era realmente, no por lo que tenía. Qué ingenua fui, qué terriblemente ingenua. Ahora, sentada en esa cocina con la carta en mis manos, me di cuenta de que había logrado exactamente lo contrario de lo que buscaba. Había escondido mi verdadero yo para encontrar amor auténtico.
pero lo único que había conseguido era que me usaran de la manera más cruel posible. Era hora de recordar quién era realmente Elena Martínez. Era hora de que mi familia conociera a la mujer que habían subestimado durante 25 años. Pero aún no sabía lo peor que estaba por venir. Tengo que llevarte de vuelta a donde todo comenzó, porque solo así podrás entender la dimensión de lo que vivía. Era 1998 y acababa de cumplir 27 años cuando tomé esa decisión que cambiaría mi destino para siempre. Mi padre, Alfonso Martínez, era dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda Latinoamérica. Crecí entre empleados domésticos, choferes y pretendientes que aparecían en casa con sonrisas falsas y calculadoras en los ojos. Cada hombre que se acercaba a mí llevaba el mismo guión: flores costosas, cenas elegantes, promesas de amor eterno que sonaban ensayadas. La gota que derramó el vaso fue Alejandro Vega, un abogado que mi padre adoraba. Durante 6 meses me cortejó con una intensidad que llegué a confundir con pasión genuina. Hasta que una noche, escondida tras la puerta de la biblioteca, escuché su conversación telefónica con alguien. Claro que no la amo, pero imagínate, casarme con la heredera Martínez me aseguraría el futuro. Solo tengo que aguantar sus tonterías románticas unos años más. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No por Alejandro, sino por la comprensión devastadora de que nunca sabría qué era el amor real. Siempre habría esa sombra de duda. ¿Me quiere a mí o quiere mi apellido? Fue entonces cuando se me ocurrió la idea más descabellada de mi vida. Le dije a mi padre que necesitaba tiempo para encontrarme a mí misma, que quería viajar y experimentar la vida lejos de su protección. Él, creyendo que era una fase rebelde, me dio su bendición y un fondo considerable para mis aventuras. Pero yo tenía otros planes. Me cambié el apellido a Herrera, el apellido de soltera de mi madre. Renté un pequeño apartamento en una ciudad a 3 horas de distancia. Conseguí trabajo como secretaria en una empresa de seguros. Mi nueva identidad era Elena Herrera, una mujer sencilla de clase media que había estudiado administración en una universidad pública. Los primeros meses fueron una revelación. Por primera vez en mi vida, la gente me trataba como una persona normal. Mis compañeros de trabajo compartían sus almuerzos conmigo, me invitaban a sus cumpleaños, se preocupaban cuando me enfermaba. Era una sensación embriagadora de pertenencia que nunca había experimentado. Fue en esa época cuando conocí a Roberto. Era sábado por la tarde y yo estaba en mi librería favorita, un lugar pequeño y acogedor donde me había vuelto clienta habitual. Buscaba algo de García Márquez cuando alguien detrás de mí carraspeó. «Disculpe, ¿podría alcanzarme ese libro de allá arriba?» Me volteé y vi a un hombre de unos 35 años, cabello castaño con algunas canas prematuras, ojos verdes amables, vestido con jeans y una camisa azul sencilla. Tenía una sonrisa tímida que me desarmó completamente. «Por supuesto», le respondí, estirándome para alcanzar el libro que señalaba. «Gracias. Soy Roberto Sandoval». «Elena Herrera». Mentí con naturalidad, aunque por dentro algo se retorcía. «¿Vienes seguido por aquí?» «Te he visto algunas veces», me dijo, y había algo en su manera de hablar que me hizo sentir especial. Comenzamos a conversar sobre libros, sobre autores favoritos, sobre la vida en general. Roberto trabajaba como contador en una empresa mediana. Vivía solo desde que había terminado una relación larga hace 2 años. Y tenía esa manera de escuchar que me hacía sentir que cada palabra que decía era importante. «¿Te gustaría tomar un café conmigo algún día?», me preguntó antes de despedirse. Cuando dije que sí, mi corazón latía de una manera que nunca había experimentado. No había cálculos, no había segundas intenciones que pudiera detectar. Solo un hombre que parecía genuinamente interesado en conocerme. Nuestro primer café se convirtió en una cena. La cena se convirtió en un paseo por el parque. El paseo se convirtió en llamadas telefónicas que duraban horas. Por primera vez en mi vida,
Alguien se interesaba por mis opiniones, por mis sueños, por mis miedos más profundos. Roberto me contaba sobre su infancia modesta, sobre cómo había luchado para conseguir su título universitario, sobre sus esperanzas de algún día tener una familia estable. Yo le hablaba de mi trabajo, de mis aficiones, de mis libros favoritos, siempre cuidándome de no revelar nada que pudiera delatar mi verdadera identidad. 6 meses después, me pidió que fuera su novia oficialmente. 1 año después, me propuso matrimonio con un anillo sencillo que había comprado después de ahorrar durante meses. Cuando se arrodilló frente a mí en el mismo parque donde dábamos nuestros paseos, y me dijo: «Elena, no tengo mucho que ofrecerte excepto mi amor y mi promesa de que construiremos algo hermoso juntos». Sentí que finalmente había encontrado lo que buscaba. La boda fue pequeña, íntima, exactamente como yo había soñado. Invité a unos pocos amigos que había hecho en la ciudad, y él invitó a su familia. 2 hermanas, sus padres, algunos primos. Todos me recibieron con cariño genuino, como si fuera una más de la familia. Mi padre no asistió. Le había dicho que me había casado con un buen hombre, pero que necesitaba tiempo antes de presentárselo. Él respetó mi decisión, aunque no la entendía completamente. Los primeros años de matrimonio fueron los más felices de mi vida. Vivíamos en un apartamento pequeño pero acogedor. Compartíamos las tareas domésticas. Planeábamos nuestro futuro juntos. Roberto era atento, cariñoso, trabajador. Llegaba a casa cada noche con historias de su día, preguntaba por el mío y hacíamos planes para los fines de semana. Cuando decidimos tener hijos, todo parecía perfecto. Nuestro primer hijo, Miguel, nació después de 3 años de matrimonio. 2 años después, llegó nuestra hija, Carmen. Verlos crecer, verlos llamarme mamá, sentir que habíamos creado una familia real y auténtica, me llenaba de una felicidad que no sabía que existía. Pero ahora, con la carta de Roberto todavía temblando en mis manos, me doy cuenta de que incluso durante esos años perfectos, había señales que elegí ignorar, pequeños comentarios que Roberto hacía sobre el dinero, preguntas aparentemente inocentes sobre mi familia, su insistencia en que mantuviéramos nuestras finanzas completamente separadas. Ahora entiendo que no era amor lo que veía en sus ojos, era paciencia, la paciencia de un cazador esperando el momento perfecto para atacar. Ahora debo contarte el detalle más vergonzoso de toda esta historia. Cómo construí conscientemente la mentira más elaborada de mi vida, creyendo que era la única forma de encontrar felicidad auténtica. Cuando tomé la decisión de convertirme en Elena Herrera, no fue algo impulsivo. Fue un plan meticulosamente diseñado que llevé a cabo durante meses. Primero, necesitaba crear una historia creíble sobre mi pasado. Inventé que había crecido en una familia de clase media trabajadora, que mi padre había sido empleado bancario y mi madre maestra de escuela, que ambos habían muerto en un accidente automovilístico cuando yo tenía 22 años, dejándome con una modesta herencia que me había permitido estudiar y establecerme por mi cuenta. La belleza de esta mentira era que explicaba por qué no tenía familia cercana, por qué era tan independiente y por qué a veces parecía tener más educación formal de la que correspondía a mi supuesta posición social. Practiqué esta historia hasta que salía de mi boca con naturalidad, hasta que yo misma casi llegaba a creerla. Pero mantener una doble identidad era más complicado de lo que había imaginado. Tenía que ser extremadamente cuidadosa con cada detalle de mi vida cotidiana. Compraba ropa en tiendas departamentales normales, nunca en boutiques exclusivas. Aprendí a cocinar platos sencillos y económicos, abandonando los gustos refinados que había desarrollado durante mi infancia privilegiada. Vendí mi automóvil deportivo y compré un usado modelo económico. Lo más difícil era controlar mis reacciones instintivas. Cuando Roberto se emocionaba porque había conseguido un descuento en el supermercado, yo tenía que fingir la misma emoción, cuando la verdad era que el dinero que él ahorraba en una semana era lo que yo solía gastar en una sola comida.
Cuando se preocupaba por las cuentas mensuales, yo tenía que mostrar la misma ansiedad, aunque sabía que tenía suficiente dinero guardado para cubrir todos nuestros gastos durante décadas. El primer gran desafío llegó cuando decidimos casarnos. Roberto quería una ceremonia modesta porque era lo que podíamos permitirnos. Yo fingí estar de acuerdo, pero por dentro me dolía que el día más importante de mi vida tuviera que ser una versión empobrecida de lo que realmente podría haber sido. Sin embargo, me convencí de que la sencillez lo haría más auténtico, más real. Durante los preparativos de la boda, Roberto mencionó varias veces lo afortunado que se sentía de haber encontrado a una mujer sin complicaciones familiares. Decía que había salido con mujeres que tenían familias problemáticas o demasiado involucradas en sus vidas. En ese momento, interpreté sus comentarios como una preferencia por la simplicidad, pero ahora me doy cuenta de que probablemente ya estaba evaluando qué tan fácil sería manipularme sin interferencias externas. Cuando nacieron nuestros hijos, la situación se volvió aún más compleja. Miguel y Carmen crecían en un hogar donde creían que sus abuelos maternos habían muerto, donde pensaban que su madre había luchado sola en la vida para llegar a donde estaba. Les enseñé valores de trabajo duro y humildad, pero siempre con la carga de saber que mi propia vida era una contradicción gigante de esos principios. Hubo momentos en los que estuve a punto de confesarle todo a Roberto, especialmente cuando pasábamos por dificultades económicas. Recuerdo una ocasión en que él estaba desesperado porque había perdido su trabajo y no sabíamos cómo íbamos a pagar la hipoteca. Yo lo veía llorar de frustración, y era todo lo que podía hacer para no decirle: «No te preocupes, amor. Tengo suficiente dinero para comprar esta casa 100 veces». Pero cada vez que estaba a punto de revelar mi secreto, algo me detenía. Tal vez era el miedo de ver la decepción en sus ojos, o peor aún, de ver cómo esa información cambiaría la forma en que me miraba. Había invertido tanto en ser Elena Herrera que la idea de volver a ser Elena Martínez me aterrorizaba. Desarrollé un sistema elaborado para mantener mi doble vida. Tenía una cuenta bancaria secreta donde depositaba las ganancias de mis inversiones, que manejaba discretamente a través de un gestor financiero que había conocido durante mis años de soltera. Cada pocos meses, inventaba excusas para ausentarme y me reunía con él para revisar mi portafolio. A Roberto le decía que iba a visitar a una amiga de la universidad que vivía en otra ciudad. También mantenía contacto limitado con mi padre, pero siempre con excusas sobre por qué no podía visitarlo o por qué no podía presentarle a mi familia. Le decía que Roberto era muy tímido, que necesitaba tiempo para adaptarse a la idea de conocer a mi familia. Mi padre, que siempre había respetado mi independencia, aceptaba mis explicaciones sin cuestionarlas demasiado. La ironía más cruel de toda esta situación era que mientras yo me esforzaba por ser la esposa perfecta y humilde, Roberto empezó a mostrar comportamientos que deberían haberme alarmado. Comenzó a hacer comentarios despectivos sobre las mujeres ricas y mimadas, diciendo que eran egoístas y que no sabían apreciar las cosas simples de la vida. Cuando veíamos noticias sobre empresarios exitosos, él hacía comentarios amargos sobre cómo los ricos se hacen más ricos mientras los trabajadores honestos seguimos luchando. En retrospectiva, esos comentarios eran como puñaladas dirigidas directamente a mi verdadera identidad. Él estaba atacando exactamente lo que yo era, mientras yo asentía y fingía estar de acuerdo. Cada vez que lo hacía, una parte de mi alma se marchitaba un poco más. Los niños también comenzaron a adoptar estas actitudes. Miguel y Carmen crecieron escuchando las opiniones de su padre sobre los privilegiados y desarrollaron un desdén natural hacia cualquier cosa que oliera a riqueza o clase alta. Irónicamente, estaba criando a mis propios hijos para que despreciaran mi verdadera naturaleza. Pero lo que más me duele ahora es darme cuenta de que durante todos esos años, mientras yo me sacrificaba para mantener mi mentira, Roberto probablemente sabía la verdad desde el principio.
Cada momento de espontaneidad en nuestra relación había sido calculado. Cada gesto de amor había sido una actuación. Cada vez que me decía que me amaba por quien era, estaba burlándose de mí de la manera más cruel posible. La construcción de mi mentira no solo me robó mi identidad, me robó la posibilidad de un amor genuino, porque al final, Roberto nunca tuvo la oportunidad de conocer o amar a la verdadera Elena Martínez, y yo nunca tuve la oportunidad de saber si alguien podría amarme por quien realmente era. Ahora entiendo que la decisión de esconder mi verdadero yo fue el primer paso hacia mi propia destrucción. Pero también fue, sin saberlo, el primer paso hacia mi eventual liberación. Si me preguntas ahora cuándo comenzaron a aparecer las primeras grietas en mi ilusión perfecta, tendría que decir que fue cuando Miguel cumplió 10 años. Pero la verdad es que las señales habían estado ahí desde mucho antes. Yo simplemente había perfeccionado el arte de no verlas. Todo comenzó con pequeños detalles que en su momento atribuía a las presiones normales de la paternidad. Roberto había empezado a tener conversaciones susurradas por teléfono, que terminaban abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Cuando le preguntaba quién llamaba, siempre tenía una respuesta rápida. Un compañero de trabajo, su hermana, alguien de la oficina. Nunca me permití cuestionar por qué esas conversaciones requerían tanto secretismo. También noté que había comenzado a salir más frecuentemente con amigos del trabajo, eventos sociales a los que nunca me invitaba, reuniones que se extendían hasta muy tarde, compromisos que parecían surgir de la nada. Cuando le comentaba que me gustaría conocer a sus colegas, él me decía que eran aburridos, que solo hablaban de números y trabajo, que yo no me divertiría. Pero fue durante la planificación de la fiesta de cumpleaños de Miguel, cuando vi la primera señal que no pude ignorar completamente. Estábamos discutiendo el presupuesto para la celebración, y yo había sugerido contratar un payaso profesional. Roberto se molestó de una manera desproporcionada. «Elena, tenemos que ser realistas sobre nuestras limitaciones», me dijo con un tono que nunca había usado conmigo antes. «No podemos gastar dinero en tonterías solo porque otros padres lo hagan. Miguel tendrá que conformarse con lo que podemos permitirnos». Lo que me perturbó no fue la preocupación por el dinero, sino la forma en que lo dijo. Había una dureza en su voz, una impaciencia que me hizo sentir como si fuera una niña caprichosa pidiendo algo irracional. Por primera vez en nuestro matrimonio, me sentí juzgada por él. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, me quedé despierta repasando la conversación. Había algo en su actitud que no encajaba con el hombre amoroso que conocía. Era como si hubiera visto un destello de una personalidad diferente, una que había estado oculta durante todos estos años. Las cosas empeoraron durante los siguientes meses. Roberto comenzó a hacer comentarios más frecuentes sobre mi falta de sentido común con el dinero. Criticaba mis compras, incluso las más básicas. Cuando compraba marcas ligeramente más caras de productos de limpieza, él me preguntaba si realmente necesitaba lujos innecesarios. Cuando me compraba ropa nueva, me preguntaba si no podía arreglar la ropa vieja que tenía. Lo más doloroso era que estos comentarios siempre los hacía frente a Miguel y Carmen. Nuestros hijos comenzaron a verme como la persona irresponsable de la familia, la que no entendía el valor del dinero. Roberto se había posicionado como el adulto sensato, y yo me había convertido en la niña mimada que necesitaba supervisión constante. Hubo un incidente particularmente humillante cuando fuimos a cenar a un restaurante para celebrar nuestro aniversario de bodas. Había elegido un lugar de precio moderado, nada extravagante, pero Roberto hizo un escándalo cuando vio los precios del menú. «En serio, Elena, ¿no podríamos haber ido a un lugar más modesto?», me dijo lo suficientemente alto para que las mesas cercanas pudieran escuchar. «Siempre tienes que exagerar». Me quedé paralizada de vergüenza. Los otros comensales nos miraban, y yo podía ver la lástima en sus ojos. No lástima por la situación económica,
sino lástima por la forma en que mi esposo me trataba en público. Esa noche lloré en el baño del restaurante, pero cuando salí, fingí que todo estaba bien. Los niños también comenzaron a cambiar su actitud hacia mí. Miguel, que siempre había sido un niño cariñoso, empezó a cuestionar mis decisiones de la misma manera que lo hacía su padre. Cuando le compraba útiles escolares nuevos, me preguntaba si realmente los necesitaba o si solo quería presumir frente a los otros padres. Carmen, que entonces tenía 8 años, comenzó a hacer comentarios que me rompían el corazón. «Mamá, papá dice que gastas demasiado dinero en cosas que no necesitamos», me dijo una tarde cuando regresamos de comprar comestibles. «¿Por qué no puedes ser más como las otras mamás?». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Mis propios hijos estaban comenzando a verme como una carga, como alguien que no entendía las realidades de la vida. Roberto había logrado algo que yo nunca creí posible. Había convertido a mis hijos en sus aliados contra mí. Empecé a cuestionar cada una de mis acciones. Antes de hacer cualquier compra, me preguntaba si Roberto la aprobaría. Dejé de comprar las cosas que me gustaban y comencé a elegir siempre las opciones más baratas, incluso cuando sabía que la calidad era inferior. Gradualmente comencé a disculparme por gastos que eran completamente razonables. Pero lo que más me dolía era la forma en que Roberto había comenzado a hablar sobre mi familia inexistente. Hacía comentarios sarcásticos sobre cómo era conveniente que no tuviera parientes que se entrometieran en nuestras decisiones. Decía que era afortunado de no tener que lidiar con suegros que podrían malcriarme o darme ideas equivocadas sobre mi lugar en la familia. En ese momento, interpreté estos comentarios como una forma extraña de celos retroactivos. Pensé que tal vez Roberto se sentía inseguro porque no había conocido a mi familia, porque no había tenido la oportunidad de ganarse su aprobación. Nunca se me ocurrió que pudiera estar celebrando mi aislamiento como una ventaja estratégica. También comenzó a mostrar una obsesión peculiar con mi pasado. Me hacía preguntas constantes sobre mi infancia, sobre mis padres, sobre cómo había sido mi vida antes de conocerlo. Al principio pensé que era curiosidad natural, pero las preguntas se volvieron más específicas, más insistentes. ¿Estás segura de que tus padres no tenían más dinero del que me dijiste?, me preguntaba. ¿No había propiedades? ¿Inversiones? ¿Algo que hayas olvidado mencionar? Cuando le aseguraba que no, que realmente había crecido en una familia modesta, él me miraba con una expresión que no podía descifrar. Ahora me doy cuenta de que era frustración. Frustración porque yo mantenía mi historia tan consistentemente que él no podía encontrar las grietas que buscaba. El punto de inflexión llegó cuando Miguel cumplió 12 años. Roberto había insistido en que la celebración fuera simple y económica, pero cuando vio que algunos de los amigos de Miguel llegaron con regalos costosos, su actitud cambió completamente. «¿Ves esto, Elena?», me murmuró mientras observaba a los otros padres. «Estas familias tienen dinero real. Nosotros no podemos competir con esto». Había una amargura en su voz que me asustó. No era tristeza por no poder darle más a nuestro hijo. Era resentimiento hacia mí, como si yo fuera la responsable de nuestras limitaciones financieras. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Elena, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería nuestra vida si hubieras tomado decisiones diferentes cuando eras más joven?». No entendí completamente lo que quería decir, pero algo en su tono me hizo sentir que estaba siendo acusada de algo que no podía identificar. Era como si él supiera un secreto sobre mí que yo misma había olvidado. Ahora comprendo que todas estas señales eran parte de un plan más grande. Roberto no estaba frustrado por nuestra situación económica. Estaba frustrado porque yo no había revelado aún la verdad que él ya conocía. Cada comentario cruel, cada humillación pública, cada momento en que me hacía sentir inadecuada, era parte de una estrategia para quebrar mi resistencia.
Él sabía exactamente quién era yo y estaba esperando el momento perfecto para usar esa información en mi contra. Lo que más me avergüenza ahora no es la forma en que me trataron, sino lo mucho que tardé en reconocer que lo que estaba viviendo era abuso emocional sistemático. Durante años, normalicé comportamientos que cualquier observador externo habría identificado inmediatamente como crueles y manipulativos. La humillación se volvió tan sutil y constante que comencé a creer que merecía ese trato. Roberto había perfeccionado una técnica devastadora. Me degradaba de maneras que parecían razonables, incluso consideradas, para cualquiera que escuchara nuestras conversaciones. Recuerdo vívidamente una tarde cuando estábamos en el supermercado con Carmen, que entonces tenía 13 años. Yo había puesto en el carrito una caja de cereales que costaba $2 más que la marca genérica. Roberto tomó la caja, la examinó teatralmente y luego me miró con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a temer. «Cariño», me dijo en voz lo suficientemente alta para que otros compradores pudieran escuchar. «Sabes que estos cereales de marca son exactamente iguales que los genéricos, ¿verdad? La única diferencia es el empaque bonito y el precio inflado. No queremos enseñarle a Carmen a ser víctima del marketing, ¿cierto?» Carmen asintió vigorosamente, mirándome como si acabara de cometer un error fundamental de lógica. Los otros compradores también me miraron, algunos con esa expresión de «¡Qué mujer más tonta!». Roberto había logrado lo que quería, quedar como el adulto responsable, mientras yo parecía una compradora impulsiva e inmadura. Este tipo de situaciones se repetían constantemente. En reuniones de padres de familia, Roberto hacía comentarios sobre mi tendencia a soñar demasiado grande cuando yo sugería actividades para los niños. «Elena siempre quiere lo mejor para los chicos», decía con una risa que sonaba cariñosa, pero que yo había aprendido a interpretar como una advertencia. Pero a veces tengo que ser la voz de la razón. Los maestros y otros padres me miraban con una mezcla de lástima y desdén. Me habían etiquetado como la madre irreal, la que no entendía las limitaciones familiares. Roberto, por supuesto, era visto como el padre paciente y práctico que mantenía los pies de su familia en la tierra. En casa, la dinámica se había vuelto aún más tóxica. Miguel y Carmen habían adoptado completamente la narrativa de su padre sobre mi irresponsabilidad financiera. Comenzaron a supervisar mis compras como si fueran los adultos y yo fuera la niña que necesitaba orientación. «Mamá, ¿realmente necesitas esa marca de shampoo?», me preguntaba Miguel cuando regresaba de la tienda. «Papá dice que todas las marcas son iguales y que solo pagas por la publicidad». Carmen había desarrollado la costumbre de revisar mis recibos de compras y hacer comentarios sobre cada artículo que consideraba innecesario. «¿Por qué compraste estas galletas caras cuando podríamos haber comprado las que estaban en oferta?», me decía con el mismo tono de reproche que usaba su padre. Lo más doloroso era que mis propios hijos habían comenzado a avergonzarse de mí en público. Cuando íbamos a eventos escolares o reuniones familiares, ellos se distanciaban físicamente de mí si yo hacía algún comentario que consideraban embarazoso. Habían aprendido a intercambiar miradas significativas cuando yo hablaba, como si fueran cómplices en alguna broma privada sobre mi inadecuación. Roberto había logrado algo diabólico. Había convertido a mis hijos en instrumentos de mi propia humillación. Cada vez que ellos me corregían o me hacían sentir tonta, él no tenía que ensuciarse las manos. Podía mantener su imagen de padre amoroso, mientras sus hijos hacían el trabajo sucio de quebrar mi autoestima. Hubo un incidente particularmente devastador durante una cena familiar en casa de la hermana de Roberto. Yo había llevado un postre que había comprado en una pastelería, en lugar de hacerlo en casa. Cuando lo puse en la mesa, Roberto hizo un comentario que sonó como una broma, pero que cortó como una navaja. «Mi Elena siempre toma el camino fácil», dijo riendo mientras servía el postre. «Supongo que es más conveniente comprar que molestarse en hornear algo casero». Toda la familia rió, y yo me uní a las risas porque
¿Qué otra cosa podía hacer? Pero por dentro, algo se rompió. No era solo el comentario. Era la forma en que Roberto había usado palabras como «mi Elena», que sonaban posesivas y condescendientes al mismo tiempo. Su hermana María añadió: «Bueno, no todas tenemos tiempo para ser amas de casa perfectas. Algunas tenemos que trabajar». Era una crítica velada a mi decisión de trabajar medio tiempo para poder estar más presente con los niños. Una decisión que Roberto había apoyado públicamente, pero que ahora usaba como evidencia de mi falta de compromiso real con la familia. Esa noche lloré en silencio en el baño, pero cuando Roberto me preguntó si estaba bien, le dije que solo tenía dolor de cabeza. Había aprendido que expresar mi dolor emocional solo resultaba en más críticas sobre mi sensibilidad excesiva. La humillación también se extendía a nuestra vida íntima. Roberto había comenzado a hacer comentarios sobre mi apariencia física que se disfrazaban de preocupación por mi salud. «Cariño, ¿has notado que has subido un poco de peso últimamente?», me decía mientras me miraba en el espejo. «Tal vez deberías cuidar más lo que comes. No queremos que los niños aprendan malos hábitos alimenticios». Estos comentarios eran especialmente crueles porque yo siempre había mantenido un peso saludable. Pero Roberto había comenzado una campaña sistemática para hacerme creer que no era atractiva, que estaba descuidándome, que no era la mujer que él había desposado. También empezó a criticar mi forma de vestir. Ropa que antes le parecía perfecta, de repente era demasiado llamativa o inapropiada para una madre de familia. Cuando me compraba algo nuevo, él hacía comentarios sobre cómo ciertas prendas me hacían ver mayor o menos elegante. Gradualmente comencé a vestirme como si fuera invisible. Elegía colores apagados, estilos conservadores, nada que pudiera atraer atención o críticas. Mi armario se volvió una colección de ropa diseñada para no molestar a nadie, especialmente a mi esposo. Pero quizás la forma más sutil y destructiva de humillación era la forma en que Roberto había empezado a reescribir la historia de nuestro matrimonio. En conversaciones con amigos y familiares, él contaba anécdotas sobre nuestros primeros años que me pintaban como una mujer necesitada y desesperada que había atrapado a un hombre bueno. Cuando conocí a Elena, estaba tan sola. Le contaba a sus amigos mientras yo estaba presente. Había perdido a sus padres y realmente no tenía a nadie en el mundo. Supongo que eso la hizo muy dependiente de mí desde el principio. Era técnicamente cierto según la historia que yo había inventado, pero la forma en que lo contaba me hacía sonar patética y manipulativa, como si mi amor por él fuera solo desesperación disfrazada, como si él hubiera hecho un acto de caridad al casarse conmigo. Los niños escuchaban estas historias y desarrollaban una imagen de mí como alguien que debía estar eternamente agradecida por la generosidad de su padre. Miguel una vez me dijo: «Mamá, qué suerte tienes de haber encontrado a papá. Él realmente te salvó, ¿verdad?». Esas palabras me cortaron más profundo que cualquier insulto directo. Mi propio hijo había aprendido a verme como una víctima rescatada, no como una mujer fuerte que había elegido construir una vida con el hombre que amaba. Lo que más me duele al recordar esos años es lo mucho que permití que esa humillación constante cambiara mi percepción de mí misma. Comencé a creer que realmente era irresponsable, que era afortunada de tener a Roberto para mantenerme en línea, que mis opiniones y deseos eran inherentemente sospechosos. Había perdido completamente el contacto con la mujer segura e independiente que una vez fui. Elena Martínez, la heredera de un imperio empresarial, había sido tan completamente enterrada bajo años de degradación sistemática que a veces olvidaba que había existido. Pero dentro de toda esa humillación, algo estaba creciendo silenciosamente. Una pequeña llama de ira que Roberto no podía detectar porque estaba demasiado ocupado disfrutando su dominio sobre mí. Esa llama pronto se convertiría en el fuego que lo consumiría todo.
La primera grieta en el muro de mentiras que habían construido alrededor de mí se abrió por pura casualidad. Era un jueves por la tarde y había terminado mi turno en la oficina más temprano de lo habitual. Decidí darles una sorpresa a Roberto y a los niños, llegando a casa con su cena favorita de un restaurante local. Al acercarme a nuestra casa, noté que había un automóvil desconocido estacionado en la entrada. Era un sedán negro elegante, definitivamente más costoso que cualquier vehículo que nuestros amigos habituales pudieran permitirse. Por alguna razón, algo en mi estómago se tensó. Había aprendido a confiar en esos instintos, aunque durante años había elegido ignorarlos. Entré por la puerta trasera, como siempre hacía, esperando encontrar a Roberto en la cocina o en la sala. Pero la casa estaba inusualmente silenciosa. Pude escuchar voces provenientes de su oficina, voces que hablaban en tonos bajos y urgentes. Una de ellas era definitivamente la de Roberto, pero la otra era desconocida para mí. Me acerqué sigilosamente al pasillo que llevaba a su oficina. La puerta estaba entreabierta y pude captar fragmentos de una conversación que cambiaría mi vida para siempre. «Han pasado 25 años, Roberto», decía una voz masculina que no reconocía. «¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Ella tiene que tener acceso a esos fondos en algún momento. Ten paciencia, Mauricio», respondió Roberto con una voz que sonaba completamente diferente a la que usaba conmigo. Era más dura, más calculadora. Elena es más obstinada de lo que pensamos, pero estoy trabajando en quebrarla. Cada día está más insegura, más dependiente. Pronto no tendrá más opción que recurrir a su verdadera familia. Mi corazón se detuvo. Mauricio. Ese nombre me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo inmediatamente. Y luego, como un rayo, lo recordé. Mauricio Vega era el hermano menor de Alejandro Vega, el abogado que había intentado conquistarme años atrás por mi fortuna. «Los niños están completamente de nuestro lado», continuó Roberto. «Miguel ya está hablando de estudiar administración de empresas. Carmen muestra interés en los negocios familiares. Cuando Elena finalmente revele quién es realmente, ellos estarán listos para reclamar su herencia». «¿Y si nunca lo hace?», preguntó Mauricio. «¿Y si mantiene esta farsa hasta que sea demasiado tarde?». Roberto se rió, y ese sonido me heló la sangre. «Entonces, procederemos con el plan B. Ya tenemos suficiente información para probar su verdadera identidad. Los documentos que conseguimos del registro civil, las fotografías de su juventud, los registros bancarios de su padre, todo está aquí». Escuché el sonido de papeles siendo movidos, y mi respiración se volvió tan superficial que temí que me escucharan. Habían estado investigándome durante años, recopilando evidencia de mi verdadera identidad como si fuera una criminal. «Mauricio, ¿recuerdas cuando tu hermano Alejandro nos contó sobre la heredera Martínez que había desaparecido hace años?», continuó Roberto. «Él nunca se recuperó de perder esa oportunidad. Cuando me describió a Elena, algo hizo clic. Tardé 2 años en estar seguro, pero valió la pena la investigación». «Tu paciencia ha sido admirable», respondió Mauricio. 25 años es mucho tiempo para mantener una actuación. «Ha sido el trabajo de mi vida», dijo Roberto con orgullo. «Pero ahora estamos tan cerca. Alfonso Martínez no vivirá para siempre. Cuando él muera, Elena heredará todo. Y cuando eso suceda, nosotros estaremos posicionados para reclamar lo que nos corresponde. ¿Qué hay de los niños? ¿Realmente crees que van a colaborar cuando se enteren de la verdad?». La risa de Roberto se volvió más cruel. «Miguel y Carmen han sido entrenados durante años para despreciar a su madre. Cuando se enteren de que les mintió sobre todo, de que les negó una vida de lujo y privilegios, van a estar furiosos, especialmente cuando les expliquemos que todo esto fue por su propio bien». Me apoyé contra la pared, sintiendo que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento. Mis propios hijos habían sido manipulados para convertirse en armas contra mí. Todo el amor que había sentido por Roberto, toda la vida que habíamos construido juntos,
Había sido una elaborada estafa. «Hay algo más», dijo Mauricio. «Nuestro contacto en la empresa de Alfonso confirma que Elena sigue siendo la única heredera. Nunca se casó legalmente bajo su verdadero nombre, así que técnicamente sigue siendo Elena Martínez para efectos legales. Cuando herede, será la mujer más rica de la región. Y nosotros seremos su familia», añadió Roberto. «Su esposo leal y sus hijos devotos. Tendremos acceso a todo. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a intensificar la presión. Necesito que Elena llegue a un punto de quiebre donde no tenga más opción que revelar su verdadera identidad. Estoy pensando en crear una crisis financiera artificial, algo que la obligue a buscar recursos externos. ¿Qué tipo de crisis? Podría perder mi trabajo, o podríamos tener una emergencia médica costosa. Algo que haga que nuestros ahorros normales no sean suficientes. Cuando Elena se vea desesperada, tendrá que recurrir a su verdadera familia o revelar sus recursos ocultos. Escuché más movimiento de papeles, y luego Roberto continuó hablando con una frialdad que me aterrorizó. También estoy considerando la posibilidad de crear una situación donde Elena se sienta completamente aislada y abandonada. Si ella cree que no tiene a nadie más en el mundo, será más fácil manipularla para que haga lo que necesitamos. ¿Te refieres a...? Exactamente. Miguel y Carmen van a rebelarse contra ella. Van a hacerle creer que está perdiendo a sus hijos, que es una madre terrible, que todos la han rechazado. En ese momento de máxima vulnerabilidad, yo apareceré como su única salvación. Pero, ¿qué pasa si ella decide divorciarse de ti? No se atreverá, respondió Roberto con confianza absoluta. He pasado años destruyendo su autoestima, haciéndola creer que no vale nada sin mí. Además, está tan avergonzada de su mentira que nunca tendrá el coraje de enfrentar las consecuencias legales de haber vivido bajo una identidad falsa. En ese momento, escuché pasos acercándose a la puerta. Mi instinto de supervivencia se activó y me alejé rápidamente, corriendo hacia la cocina. Logré sentarme en la mesa justo cuando Roberto y Mauricio salieron de la oficina. «Oh, Elena», dijo Roberto con esa sonrisa falsa que ahora reconocía como una máscara. «No te escuché llegar. Te presento a Mauricio, un viejo amigo de la universidad que estaba de paso por la ciudad». Mauricio me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mucho gusto, Elena. Roberto me ha contado mucho sobre ti». «Estoy segura de que sí», pensé, pero logré sonreír y estrechar su mano. «El gusto es mío. ¿Se quedan a cenar? Traje comida para todos». «Gracias, pero ya me voy», respondió Mauricio. «Tal vez en otra ocasión». Después de que se marchara, Roberto actuó como si fuera cualquier tarde normal. Me preguntó sobre mi día, me ayudó a servir la cena, jugó con los niños. Pero yo ya no podía verlo de la misma manera. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa, ahora me parecía una actuación calculada. Esa noche, después de que todos se durmieran, me quedé despierta en la cama, repasando cada detalle de la conversación que había escuchado. La magnitud de la traición era abrumadora. No solo Roberto había fingido amarme durante 25 años. Había reclutado a nuestros hijos como cómplices en su plan para robarme. Pero por primera vez en años, también sentí algo que había olvidado. Claridad. Toda la confusión, toda la autoduda, toda la sensación de estar volviéndome loca, de repente tenía sentido. No era yo la que estaba equivocada. Era víctima de una conspiración que había durado décadas. Ahora tenía una decisión que tomar. Podía confrontar a Roberto directamente, pero sabía que él negaría todo y encontraría la manera de hacerme creer que había malinterpretado la conversación. O podía hacer algo que nunca había hecho en mi vida, planear mi propia estrategia. Por primera vez en 25 años, Elena Martínez comenzó a despertar dentro de mí, y estaba furiosa. El plan de Roberto para quebrarme llegó más rápido de lo que esperaba.
Apenas habían pasado 3 semanas desde que descubrí su conspiración con Mauricio, cuando comenzó a ejecutar la fase más cruel de su estrategia: hacer que mis propios hijos me rechazaran por completo. Todo comenzó con pequeños cambios en el comportamiento de Miguel y Carmen. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la habitación. Miradas cómplices entre ellos que antes no existían. Una frialdad nueva en sus voces cuando me dirigían la palabra. Al principio pensé que era parte normal de la adolescencia. Miguel tenía 17 años y Carmen 15. Era natural que buscaran más independencia. Pero luego comenzaron los comentarios directos, las acusaciones que me cortaban como cuchillas. «Mamá, ¿por qué siempre tienes que ser tan dramática con todo?», me dijo Carmen una tarde cuando le pedí que me ayudara con la cena. «Papá dice que exageras las cosas para llamar la atención». Miguel había desarrollado una actitud aún más hostil. «¿Sabes qué, mamá? Estoy cansado de tus constantes quejas sobre el dinero. Si tanto te molesta nuestra situación, tal vez deberías hacer algo útil al respecto, en lugar de solo lamentarte». Estas palabras venían de los niños que había criado con amor incondicional, que había protegido y cuidado durante años. Pero ahora me hablaban como si fuera una extraña molesta, como si mi presencia en sus vidas fuera una carga que tenían que soportar. Roberto, por supuesto, fingía sorprenderse por el comportamiento de nuestros hijos. «No sé qué les pasa últimamente», me decía con falsa preocupación. «Tal vez están pasando por una etapa difícil. Pero, Elena, tienes que admitir que a veces puedes ser un poco intensa». La manipulación era tan sutil que habría funcionado perfectamente si yo no hubiera escuchado su conversación con Mauricio. Roberto había logrado que nuestros hijos creyeran que todos los problemas familiares eran culpa mía, que yo era la fuente de toda tensión y conflicto. El golpe final llegó un sábado por la mañana. Roberto anunció que había planeado una salida familiar al centro comercial para comprar ropa nueva para los niños. Yo me emocioné, pensando que tal vez esto podría ser una oportunidad para reconectar con Miguel y Carmen. Pero desde el momento en que salimos de casa, fue evidente que algo estaba terriblemente mal. Los niños se sentaron juntos en la parte trasera del automóvil, susurrando entre ellos y ocasionalmente mirándome con expresiones de disgusto. Roberto conducía en silencio, con esa sonrisa tensa que había aprendido a reconocer como señal de peligro. Cuando llegamos al centro comercial, Roberto se dirigió directamente a una tienda de ropa cara. Yo me sorprendí, porque normalmente él insistía en comprar en tiendas más económicas, pero cuando comenté sobre los precios, él me lanzó una mirada que me hizo callar inmediatamente. «Elena, por una vez en tu vida, no hagas escenas sobre el dinero», me dijo lo suficientemente alto para que otros compradores pudieran escuchar. «Los niños merecen ropa decente, aunque a ti te parezca demasiado costosa». Miguel y Carmen intercambiaron esa mirada cómplice que había comenzado a odiar. «Mamá siempre hace lo mismo», murmuró Carmen. «Nunca quiere que tengamos cosas bonitas». Pasamos 2 horas en el centro comercial, y en cada tienda, Roberto organizaba situaciones donde yo quedaba como la villana. Cuando sugería alternativas más económicas, él me acusaba de ser tacaña. Cuando no objetaba los precios, me criticaba por ser irresponsable con el dinero familiar. Los niños habían aprendido perfectamente su papel en este teatro cruel. Me ignoraban cuando les hablaba, suspiraban dramáticamente cuando yo expresaba cualquier opinión, y constantemente buscaban la aprobación de su padre, mientras me excluían a mí. Después de hacer todas las compras, Roberto anunció que tenía hambre y que íbamos a almorzar en el patio de comidas. Yo estaba agotada emocionalmente, pero pensé que tal vez durante la comida podríamos tener una conversación normal. Roberto eligió una mesa en el centro del patio de comidas, rodeada de familias que disfrutaban de sus salidas de fin de semana. Yo me senté, esperando a que todos regresaran con su comida, pero minutos pasaron y nadie volvía. Finalmente me levanté a buscarlos. Los encontré en la fila de una pizzería, riéndose y conversando como si yo no existiera.
Cuando me acerqué, Roberto me miró con una expresión que jamás olvidaré. «Elena, decidimos que sería mejor si esperaras en la mesa», me dijo con una voz fría que me heló la sangre. «No queremos que hagas una escena sobre la comida también». «¿Qué quieres decir?», pregunté genuinamente confundida. «Papá nos contó sobre tu obsesión con controlar todo lo que comemos», dijo Miguel sin siquiera mirarme. «Estamos cansados de tus dramas constantes». Carmen asintió vigorosamente. «Sí, mamá. Ya no somos niños pequeños. Podemos elegir nuestra propia comida sin que nos supervises». Me quedé allí, en medio del patio de comidas lleno de gente, sintiendo como si me hubieran abofeteado públicamente. Otras familias me miraban con curiosidad, probablemente preguntándose qué había hecho para merecer ese trato de parte de mi propia familia. Regresé a la mesa, temblando de humillación y confusión. Esperé 30 minutos, pero nadie volvió. Finalmente me levanté para buscarlos nuevamente, pero no estaban en la pizzería. Recorrí todo el patio de comidas, revisé las tiendas cercanas, pregunté a los empleados si habían visto a mi familia. Fue entonces cuando la horrible verdad se hizo evidente. Me habían abandonado. Roberto había ejecutado su plan B. Me habían dejado sola en un lugar público, sin dinero suficiente para el transporte de regreso a casa, sin manera de contactarlos. Mi teléfono celular no tenía batería, y cuando intenté usar un teléfono público, me di cuenta de que no sabía de memoria el número de Roberto. Me senté en un banco del centro comercial, rodeada de familias felices, sintiendo una soledad más profunda de la que había experimentado jamás. No era solo el abandono físico, era la comprensión devastadora de que las 3 personas que más amaba en el mundo habían colaborado para humillarme de la manera más cruel posible. Horas pasaron. El centro comercial comenzó a vaciarse y yo seguí allí, esperando que regresaran, esperando que todo fuera algún tipo de malentendido terrible. Pero cuando llegó la hora de cierre, tuve que aceptar la realidad. No iban a volver por mí. Un guardia de seguridad se acercó a preguntarme si necesitaba ayuda. Le expliqué mi situación y él me permitió usar el teléfono de la oficina de seguridad. Después de varios intentos, finalmente logré contactar a un servicio de taxi. Durante el viaje de regreso a casa, repasé mentalmente todo lo que había sucedido. No había sido espontáneo. Había sido planeado meticulosamente. Roberto había elegido un día cuando sabía que yo no tenía dinero extra. Había seleccionado un centro comercial lejos de casa. Había preparado a los niños para que participaran en mi humillación. Cuando finalmente llegué a casa, encontré una nota en la mesa de la cocina. Era de Roberto, escrita con su letra cuidadosa. «Elena, los niños y yo hemos decidido que necesitamos un tiempo para reflexionar sobre nuestra familia. Nos hemos ido a casa de mi hermana por unos días. Esperamos que uses este tiempo para pensar en cómo tus actitudes han afectado a esta familia. Tal vez es hora de que seas honesta contigo misma sobre quién eres realmente». Esa última línea me confirmó lo que ya sabía. Esto no era sobre mi supuesta actitud o comportamiento. Era sobre forzarme a revelar mi verdadera identidad. Roberto había calculado que el abandono y la humillación me quebrarían tanto que no tendría más opción que recurrir a mi verdadera familia y sus recursos. Pero había cometido un error fatal. En lugar de quebrarme, ese momento de abandono total me liberó. Por primera vez en 25 años, estaba completamente sola, sin nadie que me juzgara, sin nadie que me controlara, sin nadie que me dijera quién debería ser. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a recuperar mi poder. Iba a recordar quién era Elena Martínez. Y cuando terminara, Roberto y mis hijos iban a lamentar profundamente haberme subestimado. Pero primero, necesitaba un plan. Y por primera vez en décadas, tenía toda la libertad del mundo para crearlo. El abandono que Roberto había planeado como mi destrucción se convirtió en el catalizador de mi renacimiento. Esa primera noche sola en casa fue la más larga de mi vida,
pero también la más reveladora. Después de llorar durante horas, después de sentir la rabia y la traición corriendo por mis venas como fuego líquido, algo extraordinario sucedió. El silencio se volvió mi aliado. Por primera vez en 25 años, no había nadie criticando mis decisiones, nadie cuestionando mis gastos, nadie haciéndome sentir inadecuada. El silencio de esa casa vacía me permitió escuchar algo que había estado enterrado durante décadas, mi propia voz interior, la voz de Elena Martínez. Me levanté de la mesa de la cocina donde había estado sentada durante horas y caminé hacia el espejo del baño. La mujer que me miraba desde el reflejo era irreconocible. Cabello opaco mal cortado en un salón barato, ropa sin forma comprada en ofertas, postura encorvada de alguien que había aprendido a ocupar el menor espacio posible. Pero cuando miré más profundamente, más allá de la apariencia física, vi algo que me estremeció. Había fuego en mis ojos. ¿Quién eres tú?, me pregunté en voz alta a mi reflejo. ¿Realmente eres esta mujer quebrada que permite que la humillen? ¿O eres la heredera de un imperio que decidió esconderse por amor? La respuesta llegó inmediatamente, clara como el cristal. Era ambas. Pero era hora de que Elena Herrera, la víctima, le devolviera el control a Elena Martínez, la empresaria. Esa madrugada, saqué una caja que había mantenido escondida en el fondo de mi closet durante todos estos años. Dentro estaban todos los documentos que había mantenido en secreto. Mis identificaciones reales, información sobre mis cuentas bancarias, contactos de mis asesores financieros, incluso algunas fotografías de mi vida anterior. Mientras revisaba estos vestigios de mi verdadera identidad, me di cuenta de algo que había olvidado. Era inmensamente rica. No solo rica, sino poderosa. Durante estos años de jugar a ser Elena Herrera, mis inversiones habían crecido exponencialmente. La empresa de mi padre había prosperado bajo la dirección de administradores competentes. Tenía recursos que Roberto y sus cómplices ni siquiera podían imaginar. Pero más importante que el dinero, era algo que había perdido y necesitaba recuperar urgentemente. Mi confianza. Durante años había permitido que Roberto y mis hijos me convencieran de que era incompetente, emocional, irresponsable. Había olvidado que antes de convertirme en Elena Herrera, yo era una mujer que tomaba decisiones importantes, que dirigía reuniones, que comandaba respeto. Mi primer paso fue llamar a mi asesor financiero, Germán Robles, quien había manejado mis inversiones durante todos estos años. Cuando escuchó mi voz después de tanto tiempo, se sorprendió genuinamente. «Señora Martínez, qué alegría escuchar de usted. Esperaba que me contactara pronto. Tenemos asuntos importantes que discutir. Germán, necesito que nos reunamos lo antes posible. Y necesito que esta reunión sea completamente confidencial». «Por supuesto. ¿Está todo bien? Su voz suena diferente». «Todo está perfectamente bien. Por primera vez en años, todo está exactamente como debe estar». Acordamos encontrarnos al día siguiente en su oficina. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No había nadie roncando a mi lado, nadie haciendo comentarios crueles sobre mi apariencia, nadie planificando mi destrucción mientras fingía amarme. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente para mi reunión con Germán. Elegí la ropa más elegante que tenía, que aunque no era gran cosa para los estándares de Elena Martínez, era mejor que mi uniforme habitual de Elena Herrera. Pero más importante que la ropa fue la postura que adopté. Espalda recta, cabeza alta, pasos firmes. Había olvidado cómo se sentía caminar con confianza. La oficina de Germán estaba en el distrito financiero, un mundo que había evitado cuidadosamente durante años. Cuando entré al edificio de cristal y acero, sentí como si estuviera regresando a casa después de un exilio forzado. «Elena», me saludó Germán con una sonrisa genuina. «Te ves diferente, más como la mujer que recordaba. He decidido dejar de esconderme», le dije directamente. «Necesito saber exactamente cuál es mi situación financiera actual».
Lo que descubrí durante las siguientes 2 horas me dejó sin aliento. Mis inversiones habían crecido hasta convertirme en una de las mujeres más ricas del país. La empresa de mi padre había sido adquirida por una corporación internacional y mi parte de la venta había sido invertida sabiamente. Tenía propiedades, acciones, bonos, fondos de inversión que habían generado ganancias extraordinarias. Elena, puedes comprar cualquier cosa que desees. Puedes vivir como una reina por el resto de tu vida sin siquiera tocar el capital principal, me explicó Germán. ¿Puedo preguntarte por qué decidiste vivir tan modestamente todos estos años? Porque fui una tonta, respondí honestamente. Pero esa época terminó. Germán me ayudó a abrir nuevas cuentas bancarias, a reorganizar mis inversiones y a establecer un plan para recuperar el control total de mi vida financiera. También me recomendó un abogado especializado en derecho familiar, que podría ayudarme con los aspectos legales de mi situación. Salí de esa reunión sintiendo como si hubiera recuperado una parte fundamental de mi identidad. Tenía poder, tenía recursos, tenía opciones. Por primera vez en décadas, no era víctima de las circunstancias. Era arquitecta de mi propio destino. Mi siguiente paso fue algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado. Si Roberto había estado recopilando información sobre mí durante años, era hora de que yo hiciera lo mismo con él. El investigador, un hombre mayor llamado Daniel Morales, tenía décadas de experiencia en casos de fraude matrimonial. Cuando le conté mi historia, asintió con la expresión de alguien que había visto situaciones similares muchas veces. Señora Martínez, lo que usted describe es un caso clásico de estafa matrimonial a largo plazo. Es más común de lo que la gente piensa, especialmente cuando hay herencias importantes involucradas. ¿Qué tan difícil será probar lo que han estado haciendo? Con los recursos que usted tiene, no será difícil en absoluto. Podemos rastrear comunicaciones, transacciones financieras, reuniones. Si han estado planeando esto durante años, habrán dejado rastros. Contraté a Daniel inmediatamente. También contraté a un equipo de abogados especializados en fraude financiero y derecho familiar. Por primera vez en mi vida, iba a usar mi dinero para protegerme, no para esconderme. Pero el cambio más importante no fue financiero o legal. Fue psicológico. Cada día que pasaba sin Roberto y los niños, me sentía más fuerte, más clara, más como yo misma. La mujer que había sido Elena Herrera comenzó a desvanecerse, reemplazada por una versión más madura y sabia de Elena Martínez. Comencé a hacer cambios físicos también. Me corté el cabello en un salón exclusivo. Compré ropa que realmente me gustaba. Incluso me hice un tratamiento facial profesional. Pero más importante que la transformación externa fue la interna. Dejé de disculparme por existir. Cuando fui al supermercado, compré exactamente lo que quería, sin preocuparme por el precio. Cuando fui a un restaurante, pedí la comida que realmente deseaba, no la más barata del menú. Cada pequeño acto de autorrespeto era una declaración de guerra contra los años de humillación que había soportado. Una semana después del abandono, Roberto llamó. Su voz sonaba calculadamente preocupada, como si fuera un esposo amoroso que había estado ausente por razones inevitables. Elena, cariño, ¿cómo has estado? Los niños y yo hemos estado pensando mucho y creemos que tal vez reaccionamos exageradamente. ¿Dónde están? Pregunté con una voz que no reconocí como mía. Era más fría, más controlada. Estamos en casa de María, pero queremos regresar a casa. Queremos que hablemos como familia y resolvamos nuestros problemas. ¿Qué problemas, Roberto? Hubo una pausa. Probablemente esperaba que yo estuviera llorando, suplicando, desesperada por su regreso. En cambio, encontró a una mujer que sonaba completamente calmada. Bueno, ya sabes, las tensiones que hemos estado teniendo. Tal vez todos necesitamos ser más honestos sobre ciertas cosas. Ahí estaba.
La invitación a confesar mi verdadera identidad. El momento que había estado esperando durante 25 años. Tienes razón, Roberto. Es hora de que todos seamos completamente honestos. Regresa a casa cuando quieras. Yo estaré aquí. Cuando colgué el teléfono, sonreí por primera vez en meses. Roberto creía que me había quebrado, que estaba lista para revelar mi secreto y entregarle el control de mi fortuna. No tenía idea de que había despertado a una mujer que había estado dormida durante décadas. Había decidido darle exactamente lo que quería, la verdad sobre Elena Martínez, pero no de la manera que él esperaba. Su regreso iba a ser el comienzo de su pesadilla. Los 3 días entre la llamada de Roberto y su regreso fueron los más productivos de mi vida. Había decidido que si Roberto quería jugar con información privilegiada, yo iba a mostrarle lo que realmente significaba tener recursos para investigar. Daniel Morales, mi investigador privado, trabajó con una eficiencia que me impresionó. En menos de 72 horas, había recopilado más información sobre mi propia familia de la que yo había conocido durante 25 años de matrimonio. «Señora Martínez», me dijo durante nuestra segunda reunión, «lo que hemos descubierto es extraordinario. Su esposo no solo ha estado planeando esto durante años, ha estado documentando meticulosamente cada paso del proceso». Daniel extendió una carpeta gruesa sobre su escritorio. «Roberto Sandoval no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Roberto Sandoval Vega. Es primo segundo de los hermanos Vega y ha estado trabajando como informante para ellos desde antes de conocerla. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir con informante? Alejandro Vega nunca se recuperó de perder la oportunidad de casarse con usted. Cuando usted desapareció, él contrató investigadores privados para encontrarla. Roberto era uno de esos investigadores. Cuando la localizó, Alejandro le ofreció una propuesta: seducirla, casarse con usted y eventualmente reclamar parte de su herencia. ¿Tienes pruebas de esto? Daniel sonrió de manera sombría. Tengo registros bancarios que muestran pagos regulares de Alejandro Vega a Roberto durante los últimos 28 años. Tengo grabaciones de llamadas telefónicas, tengo emails, tengo fotografías de reuniones clandestinas. Su esposo ha sido un empleado de los Vega desde el día que la conoció. La traición era aún más profunda de lo que había imaginado. No solo Roberto había fingido amarme, había sido literalmente pagado para hacerlo. Nuestra vida entera había sido una operación comercial. Hay más, continuó Daniel. Sus hijos han sido entrenados sistemáticamente para ver a usted como un obstáculo. Hemos interceptado mensajes entre Roberto y Miguel, donde discuten estrategias para manejar a mamá. Carmen ha estado recibiendo dinero de su padre para comportarse de manera hostil hacia usted. ¿Mis hijos están siendo pagados para odiarme? No exactamente odiarla, pero sí para rechazarla emocionalmente. El plan era aislarla completamente de cualquier apoyo familiar, para que no tuviera más opción que depender de Roberto cuando finalmente revelara su identidad. Daniel me mostró transcripciones de conversaciones que me rompieron el corazón. Miguel y Roberto discutiendo cómo hacer que yo me sintiera culpable por privar a mis hijos de lujos. Carmen preguntándole a su padre cuándo podrían dejar de fingir que me respetaban. ¿Cuántos saben realmente sobre mi verdadera identidad? Roberto les ha contado partes seleccionadas de la verdad. Saben que usted proviene de una familia rica, pero no conocen la magnitud de su fortuna. Roberto ha mantenido esa información para sí mismo y para los Vega, pero Daniel tenía más sorpresas. Señora Martínez, también hemos descubierto que Roberto ha estado desviando dinero de las cuentas familiares durante años. Pequeñas cantidades que usted nunca notaría, pero que suman una cantidad significativa. ¿Cómo es posible? Yo reviso nuestros estados de cuenta. Él abrió cuentas separadas usando información personal suya. Técnicamente usted es cotitular de esas cuentas, pero nunca recibió los estados de cuenta porque él
Los dirigió a una dirección postal diferente. La lista de traiciones seguía creciendo. Roberto había estado robándome dinero, manipulando a nuestros hijos y reportando cada detalle de mi vida a sus empleadores durante décadas. Daniel, necesito que prepares un dossier completo con toda esta información. Quiero copias de cada documento, cada grabación, cada prueba. Ya está preparado. Pero, señora Martínez, tengo que preguntarle, ¿qué planea hacer con esta información? Voy a darle a Roberto exactamente lo que ha estado esperando todos estos años. Voy a contarle la verdad sobre Elena Martínez, pero no de la manera que él espera. Mientras Daniel preparaba la documentación, yo me enfoqué en otro aspecto de mi plan: la transformación física. Si iba a revelar mi verdadera identidad, quería lucir como la mujer poderosa que realmente era. Contraté a un estilista personal, Andrea Delgado, que había trabajado con ejecutivas de alto nivel durante años. Cuando le expliqué lo que necesitaba, ella entendió inmediatamente. Señora Martínez, usted necesita una transformación que refleje su verdadero estatus. Pero más importante, necesita sentirse poderosa cuando se mire en el espejo. Andrea me llevó a boutiques exclusivas donde probé ropa que no había usado en décadas. Trajes de diseñador que acentuaban mi figura, joyas elegantes que complementaban mi nuevo corte de cabello, zapatos que me hacían caminar con autoridad. Pero el cambio más dramático fue interno. Cada día que pasaba preparándome para el regreso de Roberto, me sentía más conectada con la mujer que había sido antes de Elena Herrera. Practicaba frente al espejo. No solo mi apariencia, sino mi postura, mi tono de voz, mi presencia. También me reuní con mi equipo legal para preparar los documentos necesarios. Había decidido que cuando Roberto regresara, no solo descubriría la verdad sobre mi identidad, también descubriría las consecuencias legales de 25 años de fraude matrimonial. Señora Martínez, me explicó mi abogado principal, tenemos suficiente evidencia para proceder con cargos criminales: fraude matrimonial, robo de identidad, extorsión emocional. Roberto podría enfrentar años de prisión. No quiero enviarlo a prisión, respondí. Quiero algo más devastador que eso. Quiero que comprenda completamente lo que ha perdido. Mi abogado sonrió. Entiendo perfectamente. Tenemos alternativas que serán mucho más educativas. El día antes del regreso de Roberto, hice una llamada que había estado posponiendo durante años. Llamé a mi padre. Elena, mi niña. Su voz sonaba frágil, pero llena de amor. He estado esperando tu llamada durante tanto tiempo. Papá, sé que tengo mucho que explicar, pero necesito que sepas que todo está a punto de cambiar. ¿Estás en problemas? No, papá. Por primera vez en años tengo todo bajo control. Pronto podrás conocer a tus nietos, pero las circunstancias van a ser complicadas. Elena, no me importan las circunstancias. Solo quiero que seas feliz. Pronto lo seré, papá. Te lo prometo. Esa noche preparé la casa para el regreso de Roberto, pero no lo preparé como Elena Herrera habría hecho. Lo preparé como Elena Martínez. Contraté un servicio de catering para preparar una cena elegante. Decoré la mesa con manteles de lino, cristalería fina y candelabros de plata. Compré flores costosas y las arreglé profesionalmente por toda la casa. Pero el toque final fue el más importante. Coloqué estratégicamente algunos de los documentos que Daniel había recopilado, aparentemente olvidados en lugares donde Roberto los encontraría accidentalmente. Cuando me vestí para la cena, elegí un traje negro de diseñador que costaba más que el salario mensual de Roberto. Me puse joyas que había mantenido escondidas durante años. Me maquillé profesionalmente. La mujer que me miraba desde el espejo ya no era Elena Herrera. Era Elena Martínez y había regresado para reclamar su vida. Roberto había cometido el error de subestimar a la mujer que había estado manipulando durante 25 años. Había asumido que años de humillación me habían quebrado permanentemente. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba.
Cuando escuché su automóvil en la entrada, sonreí. El juego había terminado. Ahora comenzaba la justicia. Y yo tenía todas las cartas ganadoras. El sonido de las llaves en la puerta principal me encontró sentada en el sofá de la sala, perfectamente compuesta, sosteniendo una copa de vino que costaba más que la cena familiar promedio de Roberto. Había elegido ese momento cuidadosamente. Quería que me viera primero desde la distancia, que tuviera tiempo de procesar el cambio antes de que pudiéramos hablar. «¿Elena?» Escuché la voz de Roberto desde la entrada, pero había algo diferente en su tono. Una nota de incertidumbre que no había estado allí antes. «Estoy en la sala», respondí sin levantarme, manteniendo mi voz calmada y controlada. Cuando Roberto apareció en el umbral, seguido por Miguel y Carmen, su expresión fue exactamente lo que había esperado. Confusión total. Durante unos segundos, los tres se quedaron inmóviles, como si hubieran entrado a la casa equivocada. «¿Mamá?», preguntó Carmen con una voz pequeña que no había usado conmigo en meses. Me levanté lentamente, permitiendo que apreciaran completamente mi transformación. El traje negro de diseñador me quedaba como si hubiera sido hecho específicamente para mí, porque lo había sido. Los zapatos italianos añadían elegancia a cada paso, pero más importante que la ropa era la forma en que me movía, sin disculpas, sin prisa, con la confianza de alguien que finalmente había recordado su propio valor. «Bienvenidos a casa», les dije, y noté cómo Miguel retrocedió ligeramente ante el tono autoritario en mi voz. Roberto fue el primero en recuperarse del shock. «Elena, te ves diferente. ¿Dónde conseguiste esa ropa?» «La compré», respondí simplemente. «¿Les parece bien si cenamos? Preparé algo especial para celebrar su regreso». Los guié al comedor, donde la mesa estaba puesta con una elegancia que nuestra casa nunca había visto. Candelabros de plata que había mantenido guardados durante años, cristalería fina que había comprado esa misma tarde, porcelana que costaba más que nuestro presupuesto mensual de comida. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel, claramente desconcertado. «Es una cena familiar», respondí mientras servía el vino en copas de cristal. Pensé que después de tanto tiempo separados, merecíamos algo especial. Roberto me observaba con ojos entrecerrados y pude ver las ruedas girando en su cabeza. Esto no era lo que había esperado encontrar. Había planeado regresar a una Elena quebrada, desesperada, suplicante. En cambio, había encontrado a una mujer que irradiaba una confianza que él nunca había visto en mí. «Elena, ¿dónde conseguiste el dinero para todo esto?», preguntó directamente. «Esa es una pregunta interesante, Roberto. Pero antes de responderla, me gustaría que me dijeran cómo pasaron estos días. ¿Se divirtieron en casa de María?». Carmen y Miguel intercambiaron una mirada incómoda. Durante todos estos años, habían estado acostumbrados a una madre que se disculpaba constantemente, que buscaba su aprobación, que se desvivía por complacerlos. Esta versión nueva y segura de mí los había descolocado completamente. «Estuvo bien», murmuró Carmen. «Pero mamá, ¿por qué estás actuando tan extraño?». «¿Extraño?», repetí, sirviendo el primer plato con movimientos elegantes. «¿Qué tiene de extraño que una madre quiera recibir a su familia con una cena especial?». Roberto había comenzado a mostrar signos de irritación. «Elena, deja de jugar. Claramente has hecho algo impulsivo durante nuestra ausencia. ¿Gastaste nuestros ahorros en esta exhibición?». «Nuestros ahorros están intactos», respondí calmadamente. «Esto salió de otros recursos». «¿Qué otros recursos?», preguntó Miguel con suspicacia. «Mamá, no tenemos otros recursos». Sonreí, y fue la primera sonrisa genuina que había compartido con mi familia en años. «Esa es una suposición interesante, Miguel. Pero resulta que hay muchas cosas sobre mí que ustedes no saben». El silencio que siguió fue eléctrico. Roberto se había puesto tenso, y pude ver que estaba luchando entre la emoción de que finalmente fuera a revelar mi secreto
y la preocupación de que las cosas no estuvieran desarrollándose según su plan. «Elena», dijo Roberto con voz cuidadosamente controlada, «si hay algo que necesitas decirnos, tal vez este sea el momento». «Tienes razón», respondí tomando un sorbo de vino. «Es definitivamente el momento. Pero primero, quiero que sepan que los últimos días han sido muy reveladores para mí. El tiempo sola me permitió reflexionar sobre muchas cosas». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Carmen. «Sobre la honestidad en las relaciones familiares, sobre la importancia de conocer realmente a las personas que amamos, sobre cómo los secretos pueden destruir una familia». Roberto se había puesto pálido. «Elena, todos tenemos secretos. Lo importante es que estamos aquí, juntos como familia». «Exactamente», respondí. «Y por eso he decidido que ya no voy a tener secretos con ustedes. Van a conocer a la verdadera Elena». Me levanté de la mesa y caminé hacia la sala, donde había dejado una carpeta gruesa. Cuando regresé, la coloqué en el centro de la mesa, junto a los platos de la cena. «¿Qué es eso?», preguntó Miguel. «Es información sobre mí que he mantenido en secreto durante todos estos años», respondí. «Información que creo que merecen conocer». Abrí la carpeta lentamente, revelando documentos que habían estado ocultos durante décadas. Certificados de nacimiento, documentos bancarios, fotografías de mi juventud, artículos de periódicos sobre la empresa de mi padre. «Mi nombre real es Elena Martínez», comencé, observando cómo los ojos de Roberto se iluminaban con triunfo. «Soy la única heredera de Alfonso Martínez, quien construyó uno de los imperios hoteleros más grandes de Latinoamérica». Miguel y Carmen me miraron con la boca abierta. Roberto intentó parecer sorprendido, pero no pudo ocultar completamente su satisfacción. «¿Eres rica?», preguntó Carmen con voz pequeña. «Muy rica», confirmé. «Tan rica que podría comprar esta casa 100 veces sin que afectara mi presupuesto mensual». «¿Por qué nos mentiste?», preguntó Miguel, y por primera vez en meses detecté algo parecido al dolor genuino en su voz. «Porque quería encontrar amor auténtico», respondí. «Quería una familia que me amara por quien soy, no por lo que tengo». Roberto se aclaró la garganta. «Elena, esto es increíble. ¿Por qué decidiste contarnos ahora?». «Porque me di cuenta de que mantener secretos estaba dañando a nuestra familia», respondí, manteniendo mi voz calmada. «Pero también porque descubrí que no soy la única que ha estado manteniendo secretos». La expresión de Roberto cambió sutilmente. «¿Qué quieres decir?». Saqué otra carpeta, esta considerablemente más gruesa que la primera. «Quiero decir que durante los últimos días he estado haciendo mi propia investigación sobre nuestra familia». Abrí la segunda carpeta, revelando fotografías de Roberto con Mauricio, transcripciones de conversaciones telefónicas, registros bancarios que mostraban pagos de los Vega, emails que documentaban años de conspiración. «Roberto», dije con voz perfectamente controlada, «¿podrías explicarme quién es Mauricio Vega y por qué ha estado pagándote dinero durante 25 años?» El color desapareció completamente del rostro de Roberto. Miguel y Carmen nos miraban a ambos con confusión total. «Elena, yo puedo explicar». «Por favor, hazlo», respondí recostándome en mi silla. «Pero esta vez, dinos la verdad». Roberto miró a los niños, luego a mí, luego a los documentos esparcidos sobre la mesa. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había sido completamente superado en su propio juego. «¿Papá?», preguntó Carmen con voz temblorosa. «¿Qué está pasando?». Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. Por primera vez en 25 años no tenía un plan, no tenía una explicación, no tenía control sobre la situación. «Tal vez pueda ayudarte», dije tomando una de las transcripciones. «Según esta conversación que tuviste con Mauricio hace 3 semanas, le dijiste que ya casi tenías todo listo para quebrar a tu esposa y forzarla a revelar su identidad». Miguel y Carmen me miraron con horror creciente. «¿Qué significa eso?».
preguntó Miguel. «Significa», respondí calmadamente, «que su padre ha estado fingiendo amarme durante 25 años como parte de un plan para robar mi herencia». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto había comenzado a sudar y los niños nos miraban como si fuéramos extraños. «Pero hay más», continué, disfrutando cada segundo de mi revelación. «Mucho más». Roberto había subestimado fatalmente a la mujer que había estado manipulando durante décadas. Había asumido que la humillación me había quebrado permanentemente. En cambio, había despertado a una mujer que tenía los recursos, la inteligencia y ahora la motivación para destruir completamente el mundo que él había construido sobre mentiras. Y apenas estaba comenzando. El silencio en el comedor se extendió durante minutos que parecieron eternos. Roberto había perdido completamente su compostura habitual, sudando mientras miraba alternativamente los documentos sobre la mesa y las caras de shock de nuestros hijos. Miguel y Carmen parecían haber envejecido años en cuestión de segundos. «Papá», dijo Carmen con voz quebrada, «¿es cierto? ¿Todo lo que mamá está diciendo es verdad?» Roberto intentó recuperar el control, pero su voz sonaba desesperada. «Carmen, cariño, las cosas no son tan simples como tu madre las está presentando. Hay contexto que ella no está explicando». «¿Contexto?», interrumpí, manteniendo mi tono perfectamente calmado. «¿Te refieres al contexto de que me has estado robando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante años?» Saqué otro conjunto de documentos de la carpeta. «Estas son las cuentas bancarias que abriste usando mi información personal. Cuentas de las que yo supuestamente era cotitular, pero de las que nunca recibí estados de cuenta». Miguel tomó uno de los documentos con manos temblorosas. Esto muestra miles de dólares, mamá. Papá realmente te robó esto. No solo me robó dinero», respondí sacando más evidencia. «También les robó a ustedes la oportunidad de conocer a su verdadera familia. Miguel, Carmen, tienen un abuelo que ha estado esperando conocerlos durante años». «¿Tenemos un abuelo?», preguntó Carmen, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Alfonso Martínez, mi padre, su abuelo. Un hombre que ha construido un legado empresarial que algún día será suyo. Pero su padre...». Miré directamente a Roberto. Decidió que era mejor mantenerlos alejados de su herencia real. Roberto finalmente encontró su voz, pero sonaba desesperada. «Elena, por favor, no involucres a los niños en esto. Ellos no tienen la culpa de las decisiones que tomamos los adultos». «Estoy completamente de acuerdo», respondí. «Los niños no tienen la culpa, pero merecen saber la verdad sobre las decisiones que los adultos tomaron por ellos». Saqué una carpeta más pequeña, la última. Esta carpeta contiene algo que va a ser particularmente doloroso para Miguel y Carmen, pero creo que necesitan saberlo. «¿Qué es?», preguntó Miguel con voz apenas audible. «Son transcripciones de conversaciones entre su padre y ustedes dos. Conversaciones donde discutían estrategias para hacerme sentir culpable, para aislarme emocionalmente, para convertirme en el enemigo de mi propia familia». Carmen palideció. «Eso no es cierto. Papá nunca nos dijo que hiciéramos eso». «Carmen, cariño», dije con gentileza. «Ger está tu voz en una grabación de hace 2 meses, preguntándole a tu padre cuándo podrían dejar de fingir que me respetaban». Reproduje la grabación en mi teléfono. La voz de Carmen, claramente reconocible, llenó el comedor. «Papá, estoy cansada de tener que actuar como si mamá no fuera molesta. ¿Cuándo vamos a poder dejar de fingir?». Carmen comenzó a sollozar. Yo no sabía que estaba siendo grabada. «Papá, tú dijiste que era solo una conversación privada. ¿Qué otras conversaciones privadas tuviste con ellos?». «¿Roberto?», pregunté. Roberto había comenzado a ponerse de pie, claramente preparándose para huir de la situación. «Elena, esto es suficiente. No voy a permitir que tortures a nuestros hijos con información sacada de contexto».
Siéntate, dije con una voz que no admitía discusión. No hemos terminado. Había algo en mi tono que hizo que Roberto se sentara inmediatamente. Por primera vez en 25 años, él era quien obedecía mis órdenes. Miguel, Carmen, continué. Quiero que entiendan algo muy importante. Ustedes son víctimas en esta situación tanto como yo. Su padre los manipuló para que me rechazaran. Los entrenó para que me vieran como un obstáculo. Los privó de conocer su verdadera herencia y su familia extendida. ¿Qué quieres decir con nuestra verdadera herencia?, preguntó Miguel. Quiero decir que ustedes son los herederos de una fortuna que les permitiría vivir cualquier vida que quisieran. Universidades en el extranjero, carreras profesionales, oportunidades que ni siquiera pueden imaginar. Pero su padre prefirió mantenerlos en la pobreza artificial para poder controlar mejor la situación. Roberto finalmente explotó. «Elena, basta. No puedes simplemente aparecer después de 25 años y destruir todo lo que hemos construido». «¿Destruir?», repetí, riéndome por primera vez en la conversación. «Roberto, yo no estoy destruyendo nada. Estoy revelando lo que tú destruiste hace años». Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda momentáneamente. Durante los últimos días, he tenido tiempo de reflexionar sobre toda nuestra vida juntos. Cada momento que pensé que era amor, cada gesto que interpreté como cariño, cada decisión que creí que tomábamos como familia. Me volteé para enfrentarlos. Todo fue falso, todo fue calculado. Todo fue parte de un plan para estafar a una mujer que cometió el error de creer que podía encontrar amor genuino. «Mamá», dijo Carmen con voz pequeña, «¿qué va a pasar ahora?». «Esa es una excelente pregunta», respondí. «Y la respuesta depende de las decisiones que cada uno de ustedes tome en los próximos días». Caminé de regreso a la mesa y me senté, cruzando las manos sobre el mantel. «Roberto, tienes una opción. Puedes colaborar conmigo para minimizar el daño que esto causará a Miguel y Carmen. O puedes continuar luchando y enfrentar las consecuencias legales completas de 25 años de fraude matrimonial». «¿Qué tipo de consecuencias legales?», preguntó Miguel. «Fraude matrimonial, robo de identidad, extorsión emocional, malversación de fondos», enumeré calmadamente. Crímenes que podrían resultar en décadas de prisión. Roberto había comenzado a temblar. «Elena, por favor, piensa en los niños. Ellos no merecen ver a su padre en prisión». «Tienes razón», respondí. «No lo merecen. Por eso te voy a ofrecer una alternativa». Saqué un documento final de la carpeta. «Este es un acuerdo de divorcio que he preparado. También incluye una confesión completa de tus actividades fraudulentas y un plan de restitución para todo el dinero que me robaste. ¿Y si firmo esto? Si firmas esto, no presentaré cargos criminales. Te permitiré mantener tu libertad y una pequeña cantidad de dinero para que puedas reconstruir tu vida. Pero nunca más tendrás acceso a mí o a mi fortuna». «¿Qué pasa con nosotros?», preguntó Carmen. «¿Qué pasa con Miguel y conmigo?». «Ustedes», dije con una sonrisa genuina, «van a tener la oportunidad de conocer a su verdadera familia. Van a conocer a su abuelo. Van a aprender sobre su herencia real. Van a tener acceso a oportunidades que su padre les negó durante años». «¿Pero qué pasa si no queremos?», preguntó Miguel. «¿Qué pasa si queremos quedarnos con papá? Entonces será su decisión», respondí. «Pero será una decisión informada, basada en la verdad completa, no en las mentiras que han estado viviendo». Roberto me miró con una expresión que mezclaba odio y desesperación. «Elena, ¿realmente vas a destruir a toda nuestra familia por venganza?». «No es venganza, Roberto», respondí calmadamente. «Es justicia, y no estoy destruyendo a nuestra familia. Estoy revelando que nunca tuvimos una familia real para empezar». Me levanté de la mesa una vez más.
Tienes hasta mañana por la noche para decidir si firmas el acuerdo o si prefieres enfrentar las consecuencias legales. Miguel y Carmen, ustedes tienen tiempo para procesar toda esta información y decidir qué tipo de futuro quieren. ¿Dónde vas a estar?, preguntó Carmen. Voy a estar en un hotel esta noche, dándoles espacio para hablar como familia, pero mañana regresaré para sus decisiones finales. Recogí mis carpetas y caminé hacia la puerta. Una última cosa, dije sin voltearme. Miguel, Carmen, sin importar lo que decidan sobre mí, quiero que sepan que durante todos estos años, mi amor por ustedes fue la única cosa real en esta casa. Eso nunca va a cambiar. Salí de la casa sin mirar atrás, sabiendo que había encendido una bomba que cambiaría nuestras vidas para siempre. Pero por primera vez en 25 años, me sentía completamente libre. La noche en el hotel fue la primera vez en 25 años que dormí realmente en paz. No había voces susurrando conspiraciones en la habitación de al lado. No había tensión flotando en el aire. No había que fingir ser alguien que no era. Por primera vez en décadas, era simplemente Elena Martínez, una mujer que había recuperado su poder y estaba lista para reclamar su vida. A las 8 de la mañana, mi teléfono sonó. Era Miguel. Mamá, necesitamos hablar contigo. Papá. Papá pasó toda la noche llorando y Carmen no ha dejado de hacer preguntas que él no puede responder. ¿Dónde quieren que nos encontremos? ¿Podrías venir a casa? Hay cosas que necesitamos entender antes de tomar cualquier decisión. Cuando llegué a casa una hora después, encontré una escena completamente diferente a la que había dejado la noche anterior. Roberto estaba sentado en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, luciendo como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Miguel y Carmen estaban sentados en sillas opuestas, manteniendo distancia tanto de él como entre ellos. «Mamá», dijo Carmen tan pronto como entré, «necesito saber algo. ¿Realmente tienes tanto dinero como dijiste anoche?» «Más», respondí honestamente. «Mucho más. ¿Y realmente podríamos ir a universidades caras, viajar, tener todas las cosas que siempre quisimos?» «Carmen, podrían hacer cualquier cosa que sueñen. Podrían estudiar en Harvard, en Oxford, en cualquier lugar del mundo. Podrían iniciar sus propias empresas, viajar por años, comprar casas en cualquier país que les guste». Miguel me miró con una expresión que mezclaba esperanza y confusión. «¿Por qué nunca nos dijiste? ¿Por qué nos hiciste vivir preocupándonos por dinero cuando nunca fue necesario? Porque quería que crecieran con valores sólidos, que entendieran el valor del trabajo duro, que no se volvieran personas superficiales que solo se preocupan por el dinero. Pero también», añadí, mirando directamente a Roberto, «porque permití que su padre me convenciera de que era mejor mantenerlos en la ignorancia. Ahora me doy cuenta de que fue una decisión terrible». Roberto finalmente habló, con voz ronca. «Elena, yo realmente pensé que te amaba al principio. Los primeros años, antes de que supiera quién eras realmente, yo sentía algo genuino por ti. ¿Y cuándo descubriste la verdad? Cuando Mauricio me confirmó tu identidad, todo cambió. De repente no eras solo mi esposa. Eras una oportunidad, una solución a todos los problemas financieros que había tenido toda mi vida». Carmen hizo una mueca de disgusto. «Papá, eso es horrible. ¿Cómo pudiste hacer eso?» «Porque fui un cobarde», respondió Roberto. «Porque en lugar de trabajar para mejorar mi propia vida, elegí el camino fácil de intentar robar la tuya». Miguel se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación. «Mamá, tengo que preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta. Pregúntame lo que quieras. ¿Alguna vez nos amaste realmente? ¿O solo éramos parte de tu actuación como Elena Herrera?» Esa pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. «Miguel, ustedes dos son las únicas cosas reales y hermosas que salieron de estos 25 años. Mi amor por ustedes nunca fue actuación, nunca fue fingido, nunca fue parte de ningún plan.
«¿Pero cómo podemos estar seguros?», preguntó Carmen. «Si mentiste sobre todo lo demás, ¿cómo sabemos que no estás mintiendo sobre eso también?». «Porque», respondí sacando mi teléfono, «voy a mostrarte algo que nunca le mostré a nadie». Busqué una carpeta en mi teléfono llena de videos que había grabado secretamente durante años. Videos de Miguel dando sus primeros pasos, de Carmen cantando en su primera presentación escolar, de ambos durmiendo cuando eran pequeños. «Grabé estos videos para mí misma», expliqué mientras les mostraba. «Porque incluso en los momentos más difíciles, cuando me sentía completamente perdida como Elena Herrera, ustedes me daban una razón para seguir adelante». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas mientras veía un video de ella misma a los 5 años, explicándome con seriedad por qué quería ser doctora cuando creciera. «Mamá», susurró, «¿realmente guardaste todos estos videos? Tengo cientos de ellos, porque ustedes han sido mi alegría, mi propósito, mi razón para levantarme cada mañana durante todos estos años». Miguel se acercó y me abrazó por primera vez en meses. «Mamá, perdóname. Perdóname por todas las cosas horribles que te dije, por todas las veces que te hice sentir mal». «No tienes nada que perdonar», respondí, abrazándolo fuertemente. «Fuiste manipulado por alguien en quien confiabas. Eso no es tu culpa». Carmen también se acercó, y por primera vez en años tuvimos un abrazo familiar genuino. Pero era un abrazo de solo 3 personas. Cuando nos separamos, miré a Roberto, que nos observaba con una expresión de dolor profundo. «Roberto», dije calmadamente, «¿has tomado una decisión sobre el acuerdo?». «Voy a firmarlo», respondió. «Pero Elena, hay algo más que necesitas saber». «¿Qué?». «Alejandro Vega va a intentar contactarte directamente. Sabe que la verdad ha salido a la luz y va a tratar de reclamar parte de tu fortuna como compensación por los años que invirtió en este plan». «¿Qué tipo de compensación?». «Él cree que tiene derecho a un porcentaje de tu herencia porque fue él quien me financió durante todos estos años. Tiene documentos que supuestamente prueban que él es un socio en tu matrimonio». Miguel y Carmen me miraron con alarma. «¿Eso es posible, mamá?». «No legalmente», respondí. «Pero él puede intentar causarnos problemas, especialmente ahora que sabe que tengo acceso a mi fortuna completa». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen. «Vamos a hacer lo que debería haber hecho hace 25 años», respondí. «Vamos a enfrentar la situación con toda la fuerza y todos los recursos que tengo». Saqué mi teléfono y marqué un número. «Germán, necesito que convoque una reunión de emergencia con todo mi equipo legal». «Sí, para hoy. Y también necesito que contactes a mi padre. Es hora de que conozca a sus nietos». Después de colgar, miré a mi familia. «Miguel, Carmen, ¿están listos para conocer a su abuelo y aprender sobre su verdadera herencia?». «¿Qué pasa con papá?», preguntó Carmen. «Su padre va a firmar el acuerdo de divorcio, va a mudarse y va a comenzar una nueva vida lejos de nosotros. Pero ustedes podrán mantener contacto con él si así lo desean». Roberto se levantó del sofá. «Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿podrías darme la oportunidad de explicarles a los niños por qué hice lo que hice?». «Puedes explicarles lo que quieras», respondí. «Pero después de eso, se acabó. No más manipulaciones, no más mentiras, no más intentos de controlar la situación». «Entiendo». Esa tarde nos reunimos en la oficina de mi abogado para firmar todos los documentos necesarios. Roberto firmó el acuerdo de divorcio, la confesión completa de sus actividades fraudulentas y un documento que renunciaba a cualquier derecho sobre mi fortuna o la de mis hijos. Cuando terminamos, Roberto me miró una última vez. «Elena, quiero que sepas que a pesar de todo lo que hice, hubo momentos en los que realmente te amé. Tal vez no de la manera correcta, pero hubo algo real ahí. Lo sé», respondí. «Y por eso no te envié a prisión. Pero Roberto,
El amor real no trata de controlar, manipular o robar. El amor real libera, protege y honra. Lo sé ahora, dijo. Demasiado tarde, pero lo sé. Esa noche Miguel, Carmen y yo fuimos a cenar a un restaurante elegante. No para celebrar el final de mi matrimonio, sino para celebrar el comienzo de nuestras vidas auténticas. «Mamá», dijo Miguel mientras brindábamos con champán, «¿crees que alguna vez podremos confiar en alguien completamente después de esto?» «Sí», respondí sin dudar, «porque ahora sabemos qué buscar. Sabemos la diferencia entre el amor real y la manipulación. Sabemos que la honestidad, aunque sea dolorosa, es siempre mejor que las mentiras cómodas». «¿Y qué va a pasar con nosotros ahora?», preguntó Carmen. «Ahora», respondí, sonriendo genuinamente por primera vez en años. «Vamos a vivir, vamos a ser libres, vamos a ser nosotros mismos sin disculpas». 3 meses después, Miguel y Carmen conocieron a su abuelo Alfonso, quien lloró de alegría al finalmente abrazar a los nietos que había esperado conocer durante años. Roberto se mudó a otra ciudad y comenzó una nueva vida, manteniendo contacto mínimo con los niños. Alejandro Vega intentó demandarme, pero mis abogados destruyeron su caso en menos de una semana. Resultó que conspirar para defraudar a alguien no te da derechos legales sobre su fortuna. Hoy, 6 meses después de aquella noche devastadora cuando leí la carta de Roberto, soy una mujer completamente diferente. Soy Elena Martínez, empresaria, madre y sobreviviente. Soy una mujer que aprendió que el amor propio es más valioso que cualquier amor que requiera que traiciones tu propia identidad. Miguel está estudiando en una universidad prestigiosa, persiguiendo sus sueños de ser arquitecto. Carmen está en una escuela preparatoria exclusiva, brillando académicamente y desarrollando su pasión por la medicina. Y yo estoy viviendo mi vida auténtica por primera vez en décadas. La humillación que Roberto planeó como mi destrucción se convirtió en el catalizador de mi renacer. Aprendí que la dignidad y el autocuidado son más valiosos que cualquier amor que te destruye. Ahora soy libre, soy poderosa, soy inquebrantable, y nunca más permitiré que nadie me haga olvidar quién soy realmente.